iglesia adventista. Acá estoy con dos hermanos adventistas. Una hermana tiene que volver a la iglesia católica porque si está bautizada en la iglesia católica, No me deja Santiago hablar supuestamente, usted. no, yo te voy a leer. La iglesia adventista del séptimo Usted día no nos deja hablar. surgió del movimiento milerista en la década de 1840. ¿Es mentira o verdad eso? Santiago, vamos, te hago una pregunta. Hermano, pues, ¿Es mentira o verdad que la iglesia adventista surgió de 1840? ¿Es mentira? no, no es mentira. Es Bien, verdad. entonces, ¿dónde estaba 17 siglos atrás? No existía. Entonces, la gente, ¿dónde se reunía? ¿En qué iglesia se reunía? Otra vez, la iglesia adventista del séptimo día surgió del Ya le movimiento expliqué, milerista. Yo quiero hermano. que la hermana escuche. En la Hermana, década de 1840, liderado ¿por por qué no nos William deja hablar? Miller, quien predijo el pronto regreso de Cristo. Tras el desengaño de 1844, estoy leyendo, un grupo de seguidores, Hermana, incluyendo Helen de White, Shane White y Joseph Bate, creyó que Miller había interpretado mal los eventos, pero que Cristo regresaría. Estos y otros grupos se organizaron en la Iglesia Adventista del Séptimo Día 1863. No tiene ni 200 años enseñando mentira. La Iglesia Adventista no tiene ni 200 años enseñando mentira. ¿Por qué? Porque esta iglesia no viene desde el siglo I, no tiene presbiterio, de primera de Timoteo 4:14, no tiene esos obispos que justamente vos lo leíste, que era marido de una sola mujer. Yo te dije cuando empezó el celibato, y vos dijiste que esa era una doctrina de Cristo. Yo te leí Mateo 19:12, que sí, que podía quedar soltero. Mira lo que dice el 1863, adoptando la observancia del sábado. Ese sábado es saturnino, así no era el Shabbat, como día de reposo, y aparte que si somos cristianos no somos judíos, aplicando el don de profecía a Helen de White. ¡Qué bárbaro! Mira, en el segundo gran despertar, dice Miller, estudió la profecía de Daniel. Ahí no ves que la Biblia no es de interpretación privada. Segunda de Pedro 1:20. Esa interpretación la tiene la iglesia. ¿Pero cuál iglesia? ¿La que viene del siglo I? No la iglesia que aparece en 1840 ni 1860. ¿Cómo va a interpretar la Biblia? ¿Cómo va a venir a interpretar la Biblia de 16, 17, 18 siglos después? Una locura. Cualquier chico que yo le diga esto se da cuenta. Cristo edificó una iglesia, Mateo 16, 18, 19. A mi vez te digo que tú eres Kefa y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Y me decís de católica. Sí, el original de Hechos 9:31. Las eclesías eran católicas. Claro que sí. El gran desengaño, mira, 1844. Los seguidores de Miller esperaron el regreso de Jesús. Miren cómo miente. El ser humano es mentiroso. Maldito el hombre que crea nuestro hombre. Y aparte el corazón de Dios. Dice, los seguidores de Miller esperaron el regreso de Jesús el 22 de octubre de 1844. Pero este evento no ocurrió, lo que provocó una gran decepción. Nacimiento de los sabatistas. Nuevas interpretaciones. Algunos que seguían creyendo en la profecía de Miller, como Joseph Bate, creo que se pronuncia Bate, James, Elena de White, creían que Miller había acertado la fecha, pero se equivocó en el evento profetizado. La observancia del sábado. A partir de estas interpretaciones, adoptaron el sábado. ¡Wow! A partir de estas interpretaciones de 1800 y pico, entonces interpretan adoptar el sábado, según el cuarto mandamiento. Ah, pero del Antiguo Testamento. Resulta que Cristo los perfeccionó, esos mandamientos. Y que Cristo nunca dejó el sábado, para nada. Vengan a mí, yo los haré descansar, dice. Ya les leí Hebreos 4, versículo 8. Qué bárbaro. Don de profecía. Creían que Dios había otorgado a Elena de White el don de profecía. Y sus escritos moldearon las creencias y prácticas de la iglesia. Fundación 1863. El conjunto de grupos adventistas que observaban el sábado se formalizó en 1863. O sea, esto es una burla decir que esto es la iglesia de Cristo, que la iglesia de Cristo del siglo I. Se formalizó en 1863, dando lugar a la iglesia adventista del séptimo día.
Necesidad de una organización unificada. Se creó esta estructura organizativa para unir a las diversas congregaciones y expandir el mundo adventista a nivel mundial. ¡Wow! Dios mío. Adelante, Santiago. Siga con su mentira nomás, que lo voy a escuchar todas las mentiras que dice. Adelante. Adelante. Adelante, apago el micrófono. Adelante, Santiago. ¿Y Santiago? Adelante. Adelante, Santiago. ¿No está bien? No está. ¿Ya puedo hablar? Adelante. Pero no mientas, ¿eh? Habla con Biblia. Con Biblia habla. Dale, adelante. A ver, Hermana Constantina, pues yo animo que siga adelante. La verdad es que todos sabemos que las doctrinas católicas no son bíblicas. Nosotros nos confesamos con Dios. Primera de Juan 1:9 dice, Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos a quién, ahí no dice al sacerdote ni al cura, nada, dice si le confesamos es a Cristo, ahí está Sí. hablando de Cristo. Sí, Así que yo sí, siempre que hago oración, yo me confieso a Dios, porque yo sé también. que Dios está presente y Santiago, me si escucha. confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Acá Hermana, dice ¿por que qué Cristo te ¿por qué me perdona. interrumpe, hermana? Bueno, No sí, me deja adelante. hablar. Sí, pero no mientas, ¿eh? No mientas, adelante. Entonces, hermana, la Biblia enseña que el único que puede perdonar pecados es Dios. No hay ningún versículo que diga que los sacerdotes ni nada de eso. Así que, aunque muchos crean que cuando nosotros oramos a Cristo y le confesamos nuestros pecados, aunque muchos crean que Cristo no nos escucha o no nos perdona, Sí, pero hermana, sí, nosotros, hermana Constantina, nosotros tenemos la fe sí, que Jesús sí nos escucha, sí, escucha nuestras oraciones, así escucha es. cuando le confesamos nuestros pecados. Ajá, Y Cristo es el que nos perdona, hermana. Hay un sí, versículo que dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. sí, Así así que es. nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar. Pero te tengo que leer Mateo capítulo 9. Hermano, no ¿Por qué me es más interrumpa. fácil decir los ¿Por qué? pecados te ¿Por son qué? perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, aquí no dice el Hijo de Dios, aquí dice el Hijo del Hombre, tiene potestad en la tierra Eso sí. para perdonar pecados. ¿Entendiste lo que es el Hijo del Hombre o no El entendiste? Hijo del Hombre Mateo Jesús. capítulo 9, versículo 6. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó y se fue a su casa. La gente, a ver si lees esto, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. ¿Por qué? Porque había dado tal potestad a los hombres. ¿De qué? De perdonar pecados. De eso te está hablando. Por eso te dice el Hijo del Hombre. Te lo vuelvo a leer porque a lo mejor no lo pudiste entender, no lo pudiste asimilar. Mateo capítulo 9, versículo 5. Empiezo con el 5. Mateo 9, 5 de la Reina Valera. Te estoy leyendo. Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis, Santiago Medina, adventista, que el Hijo del Hombre, aquí no dice el Hijo de Dios, dice el Hijo del Hombre, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó y se fue a su casa. La gente, al verlo, en el versículo 8, estudialo 1000 veces, se maravilló. ¿Y por qué se maravilló la gente? Y glorificó a Dios. ¿Por qué glorificó a Dios? Que había dado tal potestad a los hombres para perdonar pecados. Wow. Adelante, Santiago. Hermana Constantina, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que Dios dio a los hombres potestad para perdonar pecados. El Hijo del Hombre, cuando la Biblia habla del Hijo del Hombre, es hablando de Cristo.
Ujú. Y hay otros versículos que lo afirman cuando Jesús dijo, el Hijo del Te lo Hombre no vuelvo a tiene repetir. en qué recostar su cabeza. A ver. No diga que estoy mintiendo, ¿eh? Porque acá te lo estoy leyendo con la Reina Valera y te lo voy a leer con 3 Biblias diferentes. Mateo capítulo 9, versículo 5. ¿De qué está hablando? Del perdón de pecado. Pero le está hablando que le dio potestad a los hombres y me está diciendo que no dice la Biblia de eso. Constantina, hermana, para que no sea engañada por esta secta adventista mentirosa nacida por Miller, allá por 1800 y algo, y vuelva a la Iglesia Católica, porque es la verdad. Mire, si usted no quiere ser católica, vaya y busque la parte ortodoxa. Es lo que viene de Cristo. Los demás son todas sectas, inventadas por humanos. Es lo único que le puedo decir. A través de la historia y a través de lo mismo que dice la Biblia. De esto, lo único que le Hermana, digo, Constantina. Porque hermana acá Constantino, Santiago Medina, que es Ujú. pastor adventista, obviamente. yo no soy pastor. No mienta, Ay, hermana, sí, yo si no no, no soy estaría pastor. defendiendo tanta mentira. Mateo capítulo 9, versículo 5. Está hablando del Hijo del Hombre que perdona pecado y Es que le da Jesús, solo potestad Jesús a puede los perdonar hombres. pecados. A ver, señor. Mateo capítulo 9. Saque su Biblia, que la Biblia es Solo Dios católica, puede no es perdonar adventista. pecados. Mateo capítulo 9, versículo 5. Porque ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Dice entonces Jesús al tiene potestad. paralítico, levántate y toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, ¿qué pasó? Él se levantó y se fue a su casa. Versículo 8, lo que a usted no le gusta, que diga la Biblia. La gente al verlo se maravilló, glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Hasta ahí. No dice Ajá. ¿Qué potestad de potestad le perdonar dio? pecados. ¿Qué No potestad le dice dio a los potestad, hombres? Vamos, no no dice seas potestad mentiroso. de perdonar No pecados. seas mentiroso. ¿Qué No puede potestad le agregarlo dio a los a la hombres? Biblia. Vamos. Le dio No puede potestad a los agregarlo hombres de a perdonar lo que la Biblia pecados. dice. A quienes perdonen los pecados, les ¿Por serán qué no me deja hablar? perdonados. Y a los que se los retengan, les serán retenidos. ¿También vas a decir que es mentira? De Juan 20:23, ¿vas a decir que es mentira? ¿Se da cuenta, Tiene su Constantina, contexto. hermana Constantina? ¿Se da cuenta cómo las sectas mienten? Que toman. ¿Sabe lo que es una secta? Yo le voy a explicar. Cada secta es inventada por humanos. Toma la Biblia, que es la palabra de Dios compilada y dada a conocer por la Iglesia Católica, porque no se cayó del cielo. Los escritos de los apóstoles fue una ardua tarea para compilar todo junto y decidir por 27 libros cristianos. Bueno, estas sectas toman la Biblia, la interpretan como se les antoja, pero eso sí, en el mundo entero todas estas sectas están exclusivamente para apuntarle a la Iglesia Católica, exclusivamente a la Iglesia Católica. Te voy a leer, a ver, Mateo, capítulo 9 de esta Biblia. Desde el versículo, creo que 5. ¿Qué es más fácil decir? ¿Quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? Dice, sepan pues que el Hijo del Hombre, ¿por qué no dice el Hijo de Dios? Y en Lucas Jesús es capítulo el Hijo 1, del Hombre. 35 dice el Hijo de Dios. Tiene autoridad a la tierra para perdonar pecado. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete y a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente al ver esto quedó muy impresionada. Alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Esa es la potestad que le da. No dice ¿Cuál de es? perdonar Sí, pecados. Señor, eso dice la Biblia. No le vengas No dice, ahora a decir lo contrario al mismísimo Dios. Y te busco otra Biblia más. Ya voy a buscar otra Biblia más. ¿me deja Mateo explicarle ese capítulo 9. versículo? No voy a salir de Mateo 9. No voy a salir de Mateo 9. Te ¿Me lo voy a deja hacer explicar tragar ese a Mateo 9. versículo? Mateo capítulo 9, versículo 5. Levántate y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios
que había dado tal poder a los hombres, potestad, poder, como quieras llamarle. ¿Cuál es Pero el no poder dice que le dio? poder para perdonar pecados, no dice poder Ay, para ¿qué poder perdonar le dio? pecados. Bueno, ahora te pregunto, en el versículo 8, ¿qué potestad, qué poder le dio a los hombres? Vamos, ¿me puedes responder? ¿Cuál es Sí, le el puedo poder responder. que dio? ¿Por qué la gente glorifica a Dios al ver que Dios le dio el poder a los hombres? ¿Qué poder era ese? ¿Cuál era? Si está hablando de perdón de pecado en los versículos anteriores. ¿Qué poder? A ver, vamos. ¿Por El qué poder niega de la palabra sanar, de Dios? ¿Por el qué poder de niega? sanar enfermedades. Ajá, aquí no está. A ver, por favor, Ese por poder favor. fue lo que le dio. Por favor, tal potestad, tal poder. Está hablando de perdón de pecado, Señor. Está hablando de perdón de pecado. Y no te gusta esto que le dice en Mateo. ¿Por qué no me deja hablar? Y si ¿Por qué está siempre me diciendo tiene, mentira, y por si qué está. siempre me tiene que interrumpir? No me deja terminar. A ver, bueno, a ver, adelante, adelante. Adelante. Ok. Para empezar, no puede agregarle a lo que la Biblia dice. El versículo dice que glorificaron a Dios que había dado tal poder o tal potestad a Y los le estás hombres. agregando vos porque ahí está hablando de perdonar pecados. Ahí ¿Por está qué me hablando de perdonar interrumpe? pecados. Le ¿Por estás, qué, le por qué estás no me puede agregando. escuchar? Yo ya lo escuché demasiado y usted no me deja hablar. A quienes perdonen los pecados, esto sopló sobre quién, sobre los discípulos. Y a quienes perdonen los pecados, Juan 20:23, a quienes les perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y a No es quienes cierto. se los Ella dice que no retengan, está le mintiendo nada quedan más porque le dice retenidos. el otro hermano ¿Y qué me dentista vas a decir eso del 23? que yo Juan soy pastor 20:23. y que puras Juan mentiras le está echando. 20:23, vamos, ¿me vas a poder explicar Juan 20:23? Pero si ni siquiera me ha dejado terminar con lo de Y Mateo. si no, ¿y qué vas a terminar si te vas por otro lado que no dice la Biblia? Ahí la Biblia está Usted me, hablando de perdón, usted me ahí está interrumpe, hablando. no me deja, usted me Es más interrumpe, no me deja fácil terminar. perdonar. A ver, ¿qué es más fácil? Te dice Mateo capítulo 9, o tengo que volver de nuevo a Mateo 9, desde el versículo 5. Ya me cansé de leerlo. Mateo capítulo 9, versículo 5. Jesús había sanado al paralítico. Otra vez voy a Mateo capítulo 9, versículo ¿Por qué no 5. me deja terminar de No, porque explicarle el estás versículo? mintiendo. Porque es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. ¿Qué está diciendo Cristo? Que perdona los pecados. ¿Qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Los pecados te son perdonados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Todo el tiempo se está hablando del perdón de pecados. Versículos 5 y 6. No mientas, adventista. Y dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete. Pero te habló de perdón de pecado, de perdón de pecado. Y en el versículo 8 te está diciendo, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Qué potestad? Tal potestad. No ¿Qué es lo dice que estaba potestad de haciendo perdonar Cristo? ¿Qué es lo pecados. que estaba haciendo Cristo? ¿Qué es lo que estaba Lo haciendo había Cristo? sanado, lo había Perdonar sanado. pecado otra vez. No, vas a tener que leer bien. ¿Qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Está hablando de pecado perdonado. Versículo 5. No mientas, adventista. Así que le dice en Mateo capítulo 9, versículo 6, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de ¿qué? De perdonar. ¿Para perdonar qué? Pecados. O Pero tiene potestad, el Hijo del Hombre se refiere a o Jesús. tiene potestad para curar. No, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. De eso te está hablando Cristo en el versículo 5 y 6, de perdón de pecado. Pero ahí dice que es el Hijo del Otra Hombre. vez el Hijo Es del Hombre y no Jesús. te das Es cuenta lo que Jesús dice. es Jesús el Ajá. que tiene el ¿Y poder de por qué no perdonar dice Hijo pecados. de Dios? Si Cristo es Hijo de Dios. Si Cristo es Hijo de Dios, ¿por qué no dice Hijo de Dios? Y ahora te vas por otro lado.
Versículo 5 te habla de perdonar pecado. Los pecados te son perdonados. Versículo 6 otra vez Cuando el dice versículo la dice Hijo del potestad de Hombre, se perdonar refiere a Jesús. pecado. Versículo 8, la potestad de perdonar pecado. No, adventista, vas a tener que tragarte la Biblia católica. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Te está No hablando el dice versículo 6, pecados, perdonar pecado. Así que no te dice entre en la perdonar. cabeza, perdonar pecados en el versículo 6. Es En el el Hijo versículo del 8 Hombre, dice, es Jesús. nadie El te Hijo del dice Hombre que es no fuera Jesús el que Jesús. tiene potestad de Nadie perdonar te dice pecados. que no fuera Jesús. Acá te estoy hablando de perdonar pecado. ¿Qué es lo que vos no querés? Te dice el versículo 6, el Hijo del Hombre Es Jesús. Cuando tiene dice el Hijo del Hombre se potestad refiere a en la Cristo. tierra para perdonar pecado. Tiene Cuando dice el Hijo del potestad en Hombre se la refiere tierra a para Cristo. perdonar pecado, para perdonar pecado. Pero en el Pero versículo te es el está Hijo del Hombre, hablando es de Jesús. perdonar pecado. Solo No, vos vas Jesús a tiene tener la que leer la potestad de Biblia. perdonar pecados. Vas a tener que leer la Biblia. Te está hablando de perdón de pecado. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había Pero es dado el Hijo del tal Hombre. potestad. Jesús tiene la autoridad de perdonar No, pecados. no seas mentiroso, adventista. No seas mentiroso con Biblia y todo mentís. Si mentís con Cuando la habla, Biblia, ¿cómo mentirás cuando habla entonces del, la gente? La gente al cuando verlo habla se del Hijo del maravilló y Hombre, glorificó a Dios. se ¿Por refiere a qué la Jesús. gente se maravilló y glorificó a Dios? Porque había dado una potestad a los hombres. ¿Qué potestad? Hermano, De perdonar pecado, de perdonar No pecado. dice de De perdonar eso te está pecados. hablando el Ahí, versículo 6. ahí usted, De eso te está usted hablando el le está versículo 5. inventando, le está agregando al versículo. No le El versículo estoy solo dice que agregando Dios le dio nada. ¿Sabes potestad por qué? Vuelvo a a los traer hombres. el tema, que era perdonar pecado. Y eso es lo que a vos no te gusta, porque no te conviene, porque el sacerdote hay que hacer una confesión, como se hacían los primeros cristianos ante Juan el Bautista, y entonces los bautizaba y para perdón de pecados. Para perdón de pecado. Y eso no te gusta, esa confesión. No te gusta, no la traes a esa. No la traes. Y acá me estás queriendo decir que era de sanación. Acá te está hablando. ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre sigue con el perdón de pecado y con ¿Por esa qué no me potestad deja de perdonar hablar? pecado. ¿Y qué vas a hablar? ¿Otra vez vas a mentir? En el ¿Por qué versículo no me deja 8 hablar? dice, la gente, escucha dentista para que no mientas, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Qué potestad? ¿Me decís qué Ahí potestad no le dice dio? potestad de perdonar pecados. Usted le está agregando. Otra vez, ¿qué potestad le dio Dios a los hombres? Ahí no dice potestad de perdonar Otra pecados. vez te estoy Ahí haciendo usted esa le está pregunta. No, inventando. vamos, no. Me vas a tener que responder. ¿Qué potestad le dio Dios a los hombres? Dios, por eso dice que la gente se maravilló, lo glorifica a Dios, porque le había dado la potestad a los hombres. ¿Qué potestad? Porque está hablando todo el tiempo de perdonar pecado. En el versículo 6 y en el 5 No, de perdón. no todo el tiempo. Así. Está hablando de dos cosas. Está hablando de la sanación del paralítico. Y Mentira, Jesús, Señor. Otra vez se lo leo para que la gente se ve. Te estoy a grabando ver, ahora. Ahora sí te estoy grabando. Porque es más fácil Jesús, decir los Jesús sanó pecados al te son paralítico, ¿sí o no lo perdonados sanó? o decir levántate y anda. A mí me vas a venir acá con Mateo 9, 5, 6, 7 y 8. Y de esto ¿Jesús no sanó te al voy a sacar. paralítico, sí o no sanó De al esto paralítico? no te voy a sacar. Cristo lo que hace acá es un perdón de pecado. Entonces ¿Jesús le sanó al dice, paralítico o le no lo da sanó? potestad para perdonar pecado. Dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre Pero el Hijo del tiene Hombre se potestad refiere a en la Jesús. tierra Es para perdonar Jesús pecado. el que Ahora tiene la te autoridad de digo, perdonar ahora te pecados. pregunto, vamos, contéstame. Con respecto a estos versículos 6 y 5, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Qué potestad le dio a los hombres? ¿Que te está hablando de perdonar pecado? ¿Por qué no me contestás en el versículo Ahorita 8? le respondo. ¿Por qué no ¿Jesús me sanó al contestás? paralítico, sí o no sanó al paralítico? Acá lo sanó a través de su perdón de pecados. Es lo que no querés reconocer.
que la gente al verlo se maravilló y lo ¿Sanó al glorificó a Dios paralítico? porque había ¿Sí dado o no tal sanó al potestad a los paralítico? hombres. ¿Sabe qué potestad le dio a los hombres? De perdonar pecado. En el versículo 6 lo vas a encontrar y en el versículo 5 lo vas a encontrar. Pero el versículo 6 se refiere a Jesús. Jesús El es el Hijo del Hombre que tiene paralítico, al esa sacarle autoridad. los pecados, al perdonarle los pecados, queda libre y queda sano. ¿Pero por qué? Porque Cristo le perdona los pecados. ¿Por qué trae Cristo eso de perdonar pecado? En el versículo 5 y 6. Porque en el 8 te contesta lo que a vos no te gusta. Que la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Y te pregunto qué potestad de perdonar pecados. Así Hermana, que adventista, no El mientas más. versículo no dice autoridad de Adventista, perdonar no pecados. mientas más. Y con la Reina El Valera, versículo dice yo te que lo leo. Jesús, el Hijo del Hombre, es el que tiene la potestad de perdonar pecados. hermana, Solo Cristo tiene la autoridad No, de perdonar pecados. él no Y quiere cuando la Biblia dice reconocer. el Hijo del Él Hombre, no quiere reconocer la potestad que le dio Dios a cuando los la Biblia hombres. dice el Hijo No del lo Hombre se quiere. refiere a Jesús. A ver, acá te voy a dar otra. Mira, otra potestad. Mira, a ver, porque parece que no entiendes. Juan 20, desde el versículo 19. Mira, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el que los adventistas no les gusta, porque adoran un sábado saturnino, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, pasa a vosotros. Cristo le dijo a los discípulos, pasa a vosotros. Sigo con el versículo 20. ¿De qué? De Juan 20. Cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, otra vez le dijo. ¿Qué cosa le dijo Cristo? Pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Eso le dijo Cristo. El Padre lo envió a Cristo. Cristo envía ¿a quién? A los apóstoles. Y mira lo que dice. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Y ahora qué vas a hacer con esto? A quienes remitieres, a quienes perdonen los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengan, les son retenidos. ¿Le dio potestad de perdonar pecados o no le dio a los hombres? Y eran sus discípulos, y eran los propios apóstoles. ¿Vas a negar también Juan 20:23? ¿Vas a negar Juan 20:23? Pero, Que le dio la potestad pero también. ahí está hablando del perdón. Cuando te conviene habla y cuando no te conviene habla. Te dije claramente que en Mateo capítulo 9, desde el versículo 5, 6, Cristo habla de que hay un paralítico enfermo, pero quedará sano si le perdona los pecados. Entonces, ¿qué hace? La gente al ver esto se maravilló cómo Dios le dio esa potestad a los hombres. Esa potestad. ¿Y qué potestad es? La de perdonar pecados. Pero ¿Qué no está dice, hablando? no dice potestad de perdonar pecados. Ah, ¿no? ¿Y qué potestad es? ¿De limpiar la casa, la ¿Me potestad? deja De explicarle, limpiar. ¿Qué vas a me deja explicar si no explicar ese sabes ni para versículo? vos? No vas a, no te va, ¿Me no vas a deja explicar explicar ese nada. versículo? No vas a explicar nada porque mentís con la Biblia. Juan 20:23 les dice ¿Me deja clarito, explicar ese a versículo? quienes remitieren los pecados, les son remitidos, a quienes perdonen, les serán perdonados, a quienes se los retengan, les son retenidos. Ah, y sopló sobre ello una vez y dos veces. Así que adventista, no mientas más con la ¿Me deja Biblia, mostrar el por contexto de ese favor. versículo? No, lo que vos tenés que hacer es leer la Biblia, pero bien, lo que dice ahí, lo que realmente dice, tal cual yo te lo leí. Y te lo leí tantas veces que Constantina, si está escuchando, sabe perfectamente que en Mateo capítulo 9, versículos 5 y 6, Cristo al paralítico enfermo le perdona ¿Me los deja pecados. mostrarle Por el eso dice contexto del el Hijo versículo? del Hombre, ¿por qué? Porque le da autoridad a los hombres también de perdonar pecados. Y te lo demostré con Mateo capítulo 20, versículo 23. La Biblia a vos no te gusta. La Biblia no te gusta porque, claro, una secta adventista es una secta formada por humanos. Volvemos de nuevo. ¿Quién formó esta ¿Me secta deja adventista? explicarle el La contexto del secta versículo? adventista es formada por Miller.
Lo lamento mucho y luego sigue Helen de White, pero esto no fue ¿Me deja formado por explicarle Cristo. el contexto del versículo? ¿Y qué vas a explicar? ¿Me deja explicarle sí o no? Y si ya, Solo ya que te lo no me expliqué, y si interrumpa. ya te lo leí 1000 veces, no te lo leí una vez, ¿eh? Estoy grabando. No Pero te lo leí ni le voy a uno, mostrar ni el... dos, ni tres. Clarísimo. Te está hablando de que Cristo le perdona pecado al paralítico. ¿Para qué? Para sanarlo, pero le da perdón de pecado. Entonces, esa es la potestad de perdonar pecado. Y te lo dice en el versículo 6, ¿eh? Entonces luego en el versículo ahí 8 te dice, la gente se maravilló al ver cómo Dios le había dado potestad a los hombres. A los hombres, Dios le dio esa potestad a los hombres. Y no lo ¿Me reconoces deja en Juan mostrarle 20, el 23. contexto de ese versículo? ¿Y me podés explicar Juan 20, 23? Sí, ¿me deja darle el contexto del versículo? ¿Con mentiras De este de adventistas? Mateo. ¿Con mentiras adventistas? ¿Con ¿Por qué no mentiras me deja adventistas? hablar? ¿Pero con mentiras adventistas? Porque mira, ¿Por qué no me deja hablar? ¿y por qué no traes Biblia? Y yo sí te traigo Le voy a, Biblia. Yo le sí voy te a traigo mostrar el Biblia. contexto. Yo sí te traigo Le voy a Biblia. mostrar el contexto de ese versículo. Ahí, el último versículo nos dice que Dios le dio potestad de perdonar pecados a los hombres. Hermano, Así es. hermano, Sí. disculpen, luego hablamos. Es que mi teléfono Sí, ya no, termino se esto. está Ahí dice, descargando. sí, Constantina, fue un gusto. Salga de la Sí, secta adventista, Constantina, con todo amor. Le Hermana, vamos a poner hermana a estudiar Constantina, la Biblia, lo ajá, que dice sí, constantemente la Biblia, o hermana, sea, todo el tiempo lo que sí, dice la sí, Biblia. dígame. Mira, hermana Constantina, ¿puedo preguntarle Constantina, algo? Sí, vaya a la sí, iglesia católica. Usted fue Hermana, bautizada en la iglesia católica. ajá, ¿puedo Efesios preguntarle algo? 4:5 dice un solo sí, Señor, claro, una sola Pues fe, un que solo la hermana no bautismo. nos deja hablar. sí, No, sí, Santiago, Ok, vos no hermana, querés reconocer lo que dice hermana Mateo Constantina. 9, del sí, le 5 escucho. al 8. Ok, hermana. Sí, Cristo nos escucha cuando nosotros le pedimos perdón. Así que, sí, hermana, el versículo dice que el Hijo del Hombre, cuando la Biblia habla del Hijo del Hombre, se refiere a Jesús. Jesús es el que tiene la potestad de perdonar pecados. Ajá, y la ujú, potestad que Y le yo, da a los hombres en hermana, plural, a los hombres en y hermana plural. Constantina, Constantina, sí, no sí, te yo dejes sé. mentir por este hombre. No te dejes embaucar por ese hombre. Otra vez, Mateo capítulo 9, desde el versículo 5. hermana, no Mira. me deja Sí, explicar No, el contexto de ese no. versículo. Yo quiero que Constantina escuche la ¿Por qué Biblia. no me deja La explicar Biblia, el no, la contexto palabra. de ese Vos vas a versículo? explicar lo que vos entendés. yo le, Y yo a ver, escucho, a ver. yo lo Ninguna escucho. profecía es de interpretación privada. Esa interpretación no la tiene la iglesia adventista, la tiene la iglesia de Cristo, la que viene desde el siglo I hasta el día de hoy. Así que no es adventista, porque los adventistas empezaron en 1800 y pico. Las Mira, profecías Mateo están capítulo escritas en 9. la Biblia. Mira, ¿cómo? Las profecías están escritas en la Biblia. Sí, la profecía está escrita en Hermana, la Biblia. Por ejemplo, ¿Dónde? Ezequiel, mira, escucha, Constantina, escucha, me voy a Sí, tener que decir otra cosa. Ezequiel 44:2 dice, mira lo que dice Ezequiel 44:2. Ya que me hablas de sí, profecía, no, escucha, no, ya que me hablas de profecía, yo te voy a leer Ezequiel 44:2. A ver, ay, ¿dónde está Ezequiel? Ezequiel 44:2. Mira lo que dice Ezequiel 44:2 y cómo te han mentido a vos. Mira lo que ujú, dice Ezequiel 44:2. Mira lo que dice acá. Dice lo sí, siguiente, Ezequiel 44:2. Y me dijo Jehová, porque es la Reina Valera 60, me dijo Yahvé, me dijo Dios, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Dios de Israel entró por ella y estará por tanto cerrada. ¿Cristo no es Dios, Constantina? sí es Dios, es el Lo que en el mismo. vientre de la Virgen estaba engendrado, ¿no era del Espíritu Santo? Sí, sí, pero como dijera, Jesucristo dice, pues como le dije hace un rato, pues Jesucristo es Dios, porque dice en San Juan,
el verbo era Dios Y estaba con Dios. y estaba con Dios. Bien, y el verbo eso se hizo carne. Dios Sí, dentro del vientre de la Virgen, haciendo la carne de Cristo. Bien, 9 meses. Por lo tanto, ahí, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó ahí? Por esta puerta está cerrada. ¿Por qué? Porque Dios entró por ella. Y entonces, ¿qué esto sabe lo que quiere decir? Que solamente dio a luz a Cristo. Otra mentira que le han echado a la secta, de que la Virgen María tuvo más hijos. Eso no dice, carnales, eso no dice la Biblia. Y cuando usted se va a Mateo capítulo 1, desde el versículo 16, en la genealogía de Cristo, que está ahí está con José, siendo que José no es el padre biológico de Cristo, pero sí lo nombra José, dice, y Jacob engendró a José, estando con José la Virgen, marido de María, sí, de la cual que nació Cristo, y no hay más nadie. La Virgen María con José únicamente lo tuvieron a Cristo, siendo que Cristo es hijo de Dios mismo y no es pero hijo como biológico de dijera, José. pero una cosa, pero la Virgen María y José eran una pareja, unos esposos, eran esposados. Claro, tuvieron Tenían más que hijos. tener hijos. ¿Cómo van a Claro, tener la más Biblia dice, hijos? La Virgen la María Biblia lo habla de tuvo. los hermanos de Jesús. ¿Y qué tiene que ver, hermano de Jesús? ¿No le decís hermana Constantina? ¿No le decís hermana Constantina? ¿Acaso no le Pero decís hermana Constantina? usted ¿Acaso no tiene que dice ver en tiene Primera que de ver el Corintios? contexto. ¿Acaso no dice en Primera de Corintios? Y te lo voy a leer, capítulo 15, que Cristo se le apareció a 500 hermanos. ¿Acaso la Hermana Virgen tuvo Constantina, 500 hijos? Ajá, Mira, dice, sí, dice, la y verdad, que hermana apareció, Constantina, mira, que y que fue sepultado y que nosotros resucitó creemos al lo que dice tercer la día, Biblia conforme a las y escrituras, sabemos y que que apareció a nosotros Cefa seguimos y la después de doctrina los de la 12. Biblia, ¿Te das cuenta lo que es sí, estar, hermana, ¿verdad? La hermana, Biblia dice hermana, que solo Dios hermana tiene poder de Constantina, perdonar pecados, sí, hermana, ¿verdad? hermana pero, Constantina? ajá, Aquí se tiene que dar cuenta cómo la iglesia adventista no es la de Cristo. Y lo están pero- obligando a usted a que tiene que Entonces, respetar el sábado. Tiene hermana, que, siga adelante, tiene que respetar. sí, No, no, no se hermana desanime. Constantina. No, no, hermana claro que Constantina. no. La Yo iglesia voy a Cristo adventista estudiar nos la no es. escucha, Biblia. hermana. Mire, yo le vuelvo a leer sobre, Minor, Dios te bendiga. Yo le vuelvo a leer sobre cómo fue formada la iglesia adventista. Mire, la iglesia adventista del Así que, séptimo hermana día Constantina, surgió del Sí, movimiento la sí, iglesia metodista adventista es la única iglesia que enseña la de verdad. Toda la 1840, doctrina de liderado la por iglesia adventista William está en la Miller, Biblia. que predijo, sí. dice, el pronto Así regreso de que Cristo. No, hermana Constantina, eso de 1840. No, 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 no. Eso no es la iglesia de Cristo. Lejos está de ser la iglesia de Cristo. Muy lejos. Es más, hasta Pero, cobra diezmo y Cristo nunca dejó el diezmo. Así no es. hermana La Constantina, iglesia de Cristo se ajá, mantenía con ofrenda. sí, Primera le de voy a Corintios preguntar algo, 16, hermana 1 Constantina. y 2. sí, dígame. Ok, le voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿Usted qué va a hacer ahorita? ¿Va a ir con un Va a leer la sacerdote Biblia, va a a leer la Biblia, confesarse con el sacerdote? o sea, va a leer No, la ¿O va a Biblia, seguir confesándose no, con Dios sus pecados? con Jesucristo, porque yo siento su Amén. presencia. Así Yo es. siento Cristo su nos escucha. presencia. Constantina, ¿usted va a seguir Ajá. adorando el sábado como lo hace la iglesia adventista? Yo voy Falso. a Es Sí, adora el falso estudiar la sábado. eso. Adora un Biblia. sábado Los Yo voy a... bueno. adventistas no Bueno, adoran el mira, sábado. los Adoran apóstoles se al Señor reunían del sábado. domingo. Ah, Hechos sí. 20, Hechos No 20, Pero empieza a decir hermana, 27. calumnias, hermana. Sí, hermana, ¿sabe sí, qué? sí, Nosotros el sábado no lo adoramos, No la porque adoramos. sí, Son tenemos que calumnias que dice adorar la a hermana Dios. ese católica. sábado Tenemos que saturnino, adorar. ni siquiera es el Shabbat judío, lejos de ser. Falso, hermana. Miren, Ese Constantina, sábado es usted el tiene sábado que partir de la que Dios hizo resurrección de santo Cristo. desde Ahí la pasamos la creación. nueva alianza. Mira, ¿sabe el descanso Ujú, nuestro quién es? Cristo. Vengan a mí, ujú. yo los haré descansar. Eso le dice Sí, Cristo. sí, eso dice. Salga de la iglesia Pues adventista. Descansamos en La iglesia Cristo. adventista sí, no es de Cristo, no viene de sí. Cristo.
está lejos, tiene una doctrina, Bueno, esa doctrina sabática no es bíblica. Para bueno, los cristianos no pero, es bíblica. hermana, pero sé como la Biblia, estudiando la Biblia, uno sabe que ahí está la verdad. Así es. ¿Cuál es la verdad sobre el sábado? Las apariciones de No, Así Cristo es. fue domingo. hablando de Jesucristo. Bueno, Jesucristo le quebrantó el sábado. Juan capítulo 5, versículo No, 18. Sí, Jesús Señor. nunca quebrantó el sábado. Ah, ¿no? Bueno, Nunca. bueno, entonces lo voy a leer. Entonces yo voy a leer, porque todo el tiempo estás negando la Biblia. Y vos querés enseñar la Biblia y la estás negando. No, Juan Pero no capítulo me deja pero la 5, explicar. Biblia, No me versículo, deja la Biblia no explicarle. la niega. Reina Valera estoy leyendo. No me deja Juan explicarle capítulo esos 5, versículos, no, hermana. versículo 18. Cada Por eso versículo los tiene un judíos más contexto. procuraban matarlo. ¿Saben por qué querían matar a los judíos? ¿Y saben por qué decían Porque se hacía, crucifícalo? Porque se hacía no pasar por solo Dios. quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Dos acusaciones falsas le hicieron los judíos. La primera acusación falsa que le hicieron era que quebrantaba el sábado, y la segunda acusación falsa que le hicieron era que se Otra hacía vez pasar por leemos. hijo Y de Dios. Jesús, es falso. Ajá, ¿Y Jesús por qué le sí. respondió esto? En el versículo 17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Adventistas, dejen de mentir. Por eso los judíos aún más procuraban matarlo. No solo quebrantaba el día de reposo, sino que también Pero, decía que Dios hermana, era su propio Ajá, Padre, haciéndose sí. igual a Dios. hermana católica, ¿qué tipo de trabajo hizo Jesús en sábado? No solamente curaba, les hizo arrancar espigas, les Sanar, movió el lecho, o sea que el Sanar, camastro, ¿verdad? qué cosa que no sí. podía hacer. A ver, Así es. parece que no entiende que nuestro descanso es Cristo. ¿Y por qué el cristiano toma el día domingo? Porque es el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Y te lo Hermana, dice el apóstol hermana Juan. Constantina, Ajá, sí. lo que la hermana católica no sabe es que nosotros descansamos en Cristo. Descansamos en Cristo, pero Entonces descansa el domingo porque pasamos la nueva alianza, porque la resurrección de no, Cristo es en Marcos capítulo 16, no, versículo hermana. 6. No Sí, no hay ningún Marcos, Que no versículo. vivemos no bajo hay, la no hay qué, gracia. no hay, no, Así a estamos ver. bajo la gracia. No hay ningún versículo Ya sé que donde estamos Jesús o bajo los la gracia apóstoles y no hayan bajo la mandado ley guardar el mosaica. domingo. Los otros días defendiste la ley mosaica. Nosotros no estamos sujetos a la ley mosaica. Nosotros A estamos ver, sujetos hermana, a la ley del amor de Ajá. Cristo, no no la ley siga mintiendo, mosaica. hermana. Yo nunca defendí la ley mosaica, yo defendí la santa ley de Dios, que es diferente. ¿Cuál es la santa ley Sí, de Dios? La ley del amor. así Hermana, es. La ley del amor son los Pero en 10 esa ley del mandamientos. amor no está que vos tengas que guardar el sábado, porque te dice Éxodo 31:13 que era una señal entre el pueblo de Israel por sus generaciones. Vos no sos generación judía, así que no mientas. Vos sos adventista. Seguramente tus Así que, padres, hermana, tus abuelos eran católicos. Marcos capítulo aunque, 16, aunque usted versículo. no quiera aceptar Habiendo que pues el cuarto resucitado mandamiento Jesucristo por la es ley de mañana el Dios, primer día, pero el amén. cuarto mandamiento es Dice, ley de apareció Dios. primeramente a María. No, Señor, Cristo nunca ¿Sabe te por qué? dejó el Shabbat para que lo guarde. Los ¿Quién fue el autor? perfeccionó. A Nosotros ver, no ¿puede estamos sujetos contestar? a ese Shabbat. ¿Quién fue No. el autor de los 10 mandamientos? ¿Moisés o Dios? A ver, ¿Quién escribió los 10 mandamientos? ¿Moisés o Dios? Mira, el antiguo pacto es ¿Puede sombra de contestar? lo que iba a venir. ¿Quién Sí, fue fue el Dios, autor? pero Cristo, Ahí ¿sabes una está. cosa? Te los ¿Se da perfeccionó cuenta? y Cristo también es Entonces los 10 Dios. mandamientos no es ley de Cristo Moisés, es es ley de Dios. Dios. Y Cristo te dice en Primera de Corintios, Segunda de Corintios 3, cosa que vos no lo querías aceptar. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, pero usted no lo entiende, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra. Y usted sigue con las tablas de piedra. Siga con las tablas de piedra. Claro que Que yo no, soy hermana. cristiano, sino en En tablas de el nuevo carne del pacto, corazón. Y te lo está en el nuevo diciendo en el pacto, versículo Dios escribió 7. su ley en el Este corazón de nosotros. ministerio de muerte grabado en letras en piedra fue un ministerio de muerte. a ver, hermana, dice ahí en la Biblia que Dios, que nosotros somos el templo de Dios.
Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso dice en 1 Sí, Corintios, ¿sí? sí, el Sí, Espíritu sí. Santo. También te dice que las tablas de piedra era un ministerio que debía perecer. Eso te dice. Eso dice. Lo dice. Yo no lo Ujú, escribí en la Biblia. 2 Corintios. Escucha, hermana. 2 Corintios, le leo con la Reina Valera. sí. 2 Corintios capítulo 3 versículo 7. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, ahí está en la tabla, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel, que habla de los hijos de Israel, no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. El Listo. rostro, la gloria del rostro había de perecer. Mentira. ¿Cómo no será más bien con la gloria del ministerio del La Espíritu? Porque si el ministerio gloria. de condenación era el ministerio de condenación, fue con gloria, mucho más abundará, dice, en gloria el ministerio de justificación. Cristo no te dejó el Shabbat, no, así no es. Nosotros los cristianos descansamos en Cristo y te lo está diciendo en Hebreos 4:8 que te determina otro día. Y lo que te está diciendo es que Cristo es el día y que nosotros descansamos en Él. ¿Y por qué se celebra el domingo? ¿Y por qué los apóstoles celebraban el domingo? No hay Porque ningún versículo en la Biblia donde se ¡ay, manda a qué guardar el domingo. mentiroso que sos! Hechos capítulo 20, y te lo leo, versículo Hechos 7. no Mira, manda a no guardar el mentiroso, domingo. no Solo mienta con habla la... de una Hermano, reunión hermano, no que mienta estaban con la Biblia, haciendo. ¿sabe por qué? Porque eso sí que no, eso es pecado, ¿eh? Hechos 20, capítulo 20, versículo 7. Hebreos, El primer Hebreos día de la 8, semana, reunidos los discípulos para Hebreos partir el 8:10 pan, dice, por Pablo lo les cual este es enseñaba, el ¿qué pacto día? que haré con la El casa de primer Israel día de después de la aquellos semana. días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. En el nuevo pacto, la ley de Dios ya no está en tablas de piedra. En el nuevo pacto, la ley de Y no está el Dios está en sábado. nuestros Y no corazones. está el sábado, y no está el sábado. ¿Por qué? Porque las Está apariciones de Cristo no está el es la sábado. ley de ¿Sabes por qué? Dios, Escucha, escucha. Cristo es la ley de decidió Dios. resucitar el domingo, el Usted no domingo, el puede primer día de la sacar semana. el cuarto mandamiento de la santa No, ley de es Dios. que No lo Cristo puede no te lo sacar. dio. No era un mandamiento, era una señal. No era un mandamiento, era una señal. Voy a buscar. Lo cierto es que Dios puso el cuarto mandamiento en el decálogo, en su ley. Pero Cristo no te dejó. No lo dejó. Cristo no te lo Dios, dejó. Dios Cristo no te puso lo el cuarto dejó. mandamiento ya. Cristo Si el, resucitó el domingo y el día si del el cuarto Señor es el mandamiento, domingo. Eso te si dice el cuarto Apocalipsis mandamiento, capítulo 1, versículo 10. Mira, Éxodo 20. A ver. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate, era una señal. Éxodo 31:13, entre el pueblo de Israel y Dios con sus generaciones. Esto se lo dio cuando salió el cautiverio de Egipto. No digas que se lo dio Cristo. Cristo no te dejó. Cristo este decálogo lo resumió, lo perfeccionó, porque no dejó ese sábado. Para nada. No, no, no. Por eso te todos los que dice por Hebreos fe 4. Del Por eso aceptamos a te... Cristo, El entramos al Señor pacto. de Todos los que por fe aceptamos a Moisés, Cristo, mira, entramos al pacto y pasamos a formar parte del pueblo de Dios. La resurrección de su Cristo para nombre. ti no es importante. Ese día donde Nunca, pasamos la nueva alianza no es siga día mintiendo, yo domingo, nunca, no es nunca he dicho que importante. la resurrección de Cristo no es importante para mí. Hijo de, Ahí sí, hermana, ante hijo Dios, y Dios sabe, yo nunca he dicho que la resurrección Mira, de Cristo no es no importante para mí. creamos que Josué los introdujo en el la lugar donde tribu debían de descansar, Judá, punto y coma. De lo ser eres así, llena Dios no habría de indicado mi posteriormente otro espíritu, día. ¡Wow! de mi ¿Y ¿Y cómo cuál llama es? ese día? ¿Cómo pienso, llama Es ese día? Cristo, el día de la resurrección es inteligencia, Cristo. ¿Qué ciencia, El día resucitó versículo, todo Cristo? ¿Qué día? ¿Qué ¿cómo llama día? ese día el versículo? Marcos 16:9, ¿qué día? Por eso los apóstoles se reunían. Por eso te dicen Juan 20:19. Se aparece Cristo el primer día de la semana. ¿Y cuándo se vuelve a aparecer de otra vez Cristo? 8 días después. Y no lo querés entender. Nosotros los cristianos no estamos bajo ese Shabbat. No somos judíos, por favor. Por favor. Estamos bajo la gracia. No estamos bajo la ley de Moisés. Eso es lo que debes Solo, entender. solo las personas que están bajo la gracia
pueden obedecer la santa ley de Dios. Las personas que no están bajo la gracia no La pueden ley del obedecer la amor. santa ley de Dios. Cristo te dejó la ley del amor. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 9, ¿qué te dice? ¿Que está bajo las leyes judías? No, eso no te dice. Mira, lo voy a buscar. Para así te lo leo Seguimos ahí tal con cual. lo mismo. Primera de Los 10 Corintios mandamientos no son capítulo leyes 9, judías. versículo 20. Los 10 Mira lo que te mandamientos dice. es ley de Mi- Dios. Pero que Cristo ¿Quién nos escribió? ¿Quién fue perfeccionó, el no te autor de dejó el los 10 Shabbat. mandamientos? Mira, ¿El autor de los 10 mandamientos fueron los judíos o fue Dios? ¿Quién si fue escribió Cristo los 10 quien perfeccionó, mandamientos? que es Dios. ¿Los 10 mandamientos No los escribieron estoy, los judíos escucha, o los escribió Dios? a ver, y Realmente los 10 mandamientos los Cristo fue, escribió Dios, no los escribieron los judíos. pero Así que usted parece no que en quiere segunda de aceptar que Corintios los 10 capítulo 3, mandamientos es versículo ley de 6 Dios y y 7 no me es gusta. ley A de los ver, judíos. el Y el cuarto decálogo, mandamiento, Cristo te lo ¿por qué Dios puso el perfeccionó. cuarto mandamiento en medio de No su hay santa ley? cuarto mandamiento ahí, no Si Dios dejó, sabía, no lo dejó. si No Dios dejó el sabía que Shabbat, ese mandamiento iba a ser no abolido, dejó nunca el lo hubiese Shabbat, puesto en no medio de su dejó. santa ley. Mira, y tampoco el Así que, apóstol Pablo aunque estaba usted quiera bajo la ley. sacar el cuarto ¿Sabías que el mandamiento del Shabbat estaba decálogo, no bajo lo la ley puede sacar. mosaica? Ahí lo puso Dios en medio de su santa ley, el cuarto mandamiento, y no lo podrá sacar porque no es ley mosaica. ¿Quién fue el hablar. autor de los 10 mandamientos? El autor de los 10 mandamientos no fue Moisés ni fueron los judíos. El autor de los 10 mandamientos fue Dios. Así que ninguno de los 10 mandamientos es ley Bueno, si mosaica. vos no querés ser cristiano, porque yo tengo dos mandamientos, el resumen que hizo Cristo. Amarás a Un Dios sobre resumen, todas las cosas y un amarás a tu resumen, prójimo ni como a ti siquiera sabe misma. qué es un Mira, resumen. Un resumen ay, no es ¿cómo voy a saber anular qué resumen? los En este 10 y resumen, dejar 5 Cristo y dejar nunca te 2. habló del Shabbat. Mira, otra cosa, para que vos puedas entender, el apóstol Pablo no estaba bajo esas leyes judías. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. ¿Y qué te dice? Yo no estoy sujeto a esa ley. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, los judíos, a los que están sin ley, como si yo ahora te deja claro que está bajo la ley de Cristo, pero vos te has quedado en el antiguo pacto. ¿Y lo que pasa con la secta adventista? No pasa al nuevo pacto. No es cristiana, no quiere, no acepta lo que Cristo resume y perfecciona. Cristo no le dejó el Shabbat al cristianismo. No le dejó ese sábado que ustedes tienen tan metido en la cabeza. Por favor, cuando Cristo enumera, no recuerdo si es Mateo 19, no, cuando Cristo enumera, no nombra el Shabbat. Entonces, ¿qué Cristo? ¿Que sufrió de amnesia? ¿Que no podía recordar eso entonces? ¿Me escuchan? Sí, adelante, Mario. Sí, ¿Qué tal? Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Mira, yo creo que muchas veces se hace estéril las pláticas que se llevan de esa manera. Es mejor llevar el tiempo y cada uno debe de explicar lo que uno cree, ¿no? El hermano Eh, no me ha dejado hablar, no me ha dejado tener mi tiempo, siempre me interrumpe. Mentiroso, No mentiroso. me Yo deja te leía. terminar. No. Primero que no era debate. Estaba con Constantina. Simplemente que él empezó a hablar mal de la Iglesia Católica y empecé yo a leer ciertos textos bíblicos que él no reconoce. No reconoce Juan 20:23, no reconoce Porque o sea, yo le quiero Mateo mostrar el 9. contexto de esos No, versículos ¿qué y usted no me contexto? deja mostrar No, el lo que contexto de tenés los que leer es la versículos. Biblia, la Biblia. Por Y eso ahora le querés quiero meter mostrar el contexto de los versículos. Usted nunca Ahora me ha querés dejado mostrar el decirle contexto de a los la versículos. humanidad, porque te estoy grabando, que el cristiano está sujeto al sábado. No, Cristo nunca te dejó que vos siguieras el sábado, que estés sujeto estamos, al sábado. Mentira, eso no es estamos, así. estamos volviendo a lo mismo, Anne. Mira, es mejor, si quieres, puedo llevar el tiempo. Si No, quieren, te llevo yo el tiempo, Sí, sí, porque no me ha Minor. dejado hablar. A ver, La hermana no me ha Minor es dejado más hablar, educado siempre que, me interrumpe. a ver, Santiago, Minor, te hago una pregunta y lo haces con Santiago. ¿El cristiano está sujeto a ese sábado que mantienen los adventistas, sí o no? Adelante. 2 minutos cada uno. claro, no, sí, yo no creo que me lleve el tiempo. No voy a hablar tanto. Mira, escuché algo que dijo Santiago, dijo que nosotros no cumplimos. Yo soy cristiano evangélico, pentecostal, no soy católico, para decir eso, ¿no? Mira, nosotros claro que cumplimos el cuarto mandamiento, que es guardar el día, pero ¿de qué se refiere? Bueno, eso lo podemos ver en Hebreos 4,
que el descanso que ahora tenemos es al creer. ¿Al creer en quién? Al creer en Cristo. Cristo mismo dijo, vengan a mí todos los que traen cargados, que yo les haré descansar, ¿no? Ahora nuestro reposo es Cristo, el reposo de Dios. Nosotros hemos entrado en el reposo y eso lo dice Hebreos 4. Ahora, Colosenses 2:16 dice así, dice, te lo leo acá, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto día de fiesta o luna nueva o días de reposo, todo cual es sombra de lo que había de venir, que es, dice, pero el, el cuerpo es Cristo. Entonces nosotros podemos ver que es estéril estar diciendo, no, es que nosotros debemos de guardar el sábado. Bueno, también lo dice Gálatas, no me acuerdo el texto, pero te lo parafraseo, ¿no? Después te busco el texto, que dice que, que nosotros no debemos de discutir de cosas de que si hay que guardarlo, no guardarlo. Si uno quiere guardar el día, lo hace para Cristo. Y si no lo quiere guardar, lo hace para Cristo, ¿no? Pero una cosa es que tú condenes y que digas, si no guardas el sábado, te vas a condenar. Eso no es así, porque nuestro descanso es Cristo. Ahora, si tú pones con tu confianza en un día particular, eso es, ya se convierte en una secta, ¿no? Se convierte en una secta. ¿Por qué? Porque ya estás quitando tu fe en Jesucristo, el descanso, el que nos hace descansar. Si pones tu confianza en un día, entonces automáticamente estás quitando tu confianza en el Señor Jesucristo y se lo estás atribuyendo en un día específico. Y eso nos convierte en una secta. Adelante. Antes que Santiago tome el punto, yo voy a hacer una aclaración. Cuando dije no hay cuarto mandamiento, no es que no hay cuarto mandamiento, está muy bien, Mayro, lo que dijiste, es que no estamos sujetos a ese sábado, eso le quise decir. Pero Sí. adelante, Santiago, tenés 2 minutos. Ok, gracias. Ahora sí no me va a interrumpir 2 minutos. Muy bien. Hermano Minor, creo, yo creo que aquí ha habido una desinformación porque nosotros no confiamos en un día para salvación. Eso, eso no es verdad. Nosotros no reemplazamos a Cristo por un día. Nosotros descansamos en Cristo. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero ese versículo para nada está anulando el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Nosotros descansamos en Cristo, pero ese mandamiento realmente sigue vigente. Dijiste también que sí obedecen el cuarto mandamiento, pero dicen que lo obedecen reposando en Cristo. Sin embargo, el mandamiento es claro, el mandamiento dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Entonces, realmente este mandamiento es mandamiento de Dios. O sea, ¿por qué nosotros guardamos el cuarto mandamiento? Lo guardamos por la misma razón por la que obedecemos los otros 9 mandamientos. ¿Por qué los cristianos no robamos, no matamos, no adulteramos, no adoramos imágenes? No lo hacemos para tratar de ganar nuestra salvación. Eso sería desligarse de Cristo, sería caer de la gracia. Nosotros los cristianos obedecemos la santa ley de Dios como resultado del nuevo nacimiento, como resultado de haber aceptado la salvación por gracia. Entonces Jesús dijo, si me aman, ¿qué cosa? Guardará mis mandamientos. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Y por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, el versículo 9. Si yo leo Hebreos 4:9 de la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica, dice, un descanso sabático, pues espera todavía el pueblo de Dios. Ahí no dice un descanso dominical, espera el pueblo de Dios, dice un descanso sabático. Si yo leo la Biblia católica, la Biblia latinoamericana 2005, dice un descanso sabático, pues espera todavía el pueblo de Dios. Entonces, ahora quiero leer el versículo 8.
Dice, no creamos que Josué los introdujo en el lugar donde habían de descansar. De ser así, Dios no habría indicado pues posteriormente otro día. Un descanso sabático pues espera todavía el pueblo de Dios, y el que entre en ese descanso descansará de todos sus trabajos, como lo hizo Dios. Entonces, cuando nosotros entramos al descanso de Dios, cuando nosotros descansamos en Cristo, el versículo 10 dice que nosotros los cristianos lo hacemos como lo hizo Dios, porque el versículo 10 es claro. Estoy leyendo de la Biblia Católica Latinoamericana, dice, y el que entre en ese descanso descansará de todos sus trabajos como lo hizo Dios. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Será que Dios descansó en el primer día, en el día domingo? Si nosotros leemos lo mismo, pero el versículo 4 dice, ya se habló de ese descanso a propósito del día séptimo, y Dios descansó de todas sus obras el día séptimo. Así que, tomando el contexto, el versículo 10 dice que los que entramos en el descanso de Cristo, lo hacemos como lo hizo Dios, y el versículo 4 claramente dice que Dios descansó en el día séptimo. Entonces, en toda la Biblia encontramos que el único día que Dios hizo santo es el séptimo día, el sábado. Y ese séptimo día, cuando Dios hizo santo el sábado, aún no existían los judíos, no existían los judíos, los fariseos. Entonces, esta es una razón por lo cual la Biblia muestra que el sábado no fue algo que se dio exclusivamente para una nación. La santidad del sábado no empezó con los judíos. Y el otro versículo que le dice de Colosenses 2:16, ese es uno de los pasajes más claros, pero te faltó leer el versículo 17. El versículo 17 dice... Tiempo. Mayno, no sé si querés seguir o... Claro. Sí, adelante. Sí, bueno, voy a leer Hebreos 4, ¿no? Hebreos 4, y para dar el sentido correcto de las escrituras, dice el 4:1, dice, tomamos pues, no sea que dice, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, ¿ok? Ahora, si ese pueblo estaba guardando el reposo, ¿por qué Dios? Porque entendiendo esto que Pablo se lo estaba diciendo a los hebreos, y los hebreos, ellos guardaban el sábado, pero ¿por qué Pablo le estaba refiriendo el reposo a ellos si ellos guardaban el día sábado, el reposo? Entonces, no se está refiriendo él en un día particular, sino él se está refiriendo al reposo que es Cristo. Dice, algunos de vosotros perezca de no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, hablándose del Evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, hablando del reposo que ellos no alcanzaron, por no oír acompañada de fe. ¿De fe en quién? De fe en el Señor Jesucristo. Por eso en este texto no debemos de referirnos a un día, sino que se está refiriendo del Evangelio de Jesucristo, del reposo que ellos no alcanzaron, pero Pablo le dice que nosotros procuremos alcanzar ¿a quién? A Cristo, al Evangelio, al oírlo. Y eso es lo que está refiriéndose el texto de Hebreos 4, dice el 3, pero lo que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré, no entrarán en mi reposo. Pero ¿cómo es que Dios te está diciendo no entrarán en mi reposo si esa gente guardaba el Shabbat? Entonces nos damos cuenta que no se está refiriendo a un día específicamente, porque en el 2 se está refiriendo la fe al Evangelio del Señor Jesucristo, la que ellos no entraron. Al 3 dice, pero los hemos creído ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Entramos en el reposo, porque ¿quién es el reposo? El Señor Jesucristo, ¿vale? Ahora, el 4 sigue diciendo, el 3 sigue diciendo, aunque las cosas suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo,
porque en cierto lugar dijo así el séptimo día y reposó Dios de todas sus obras ya en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Nuevamente, no está hablando de un día en específico, porque ellos son los que se está refiriendo a la gente que aunque guardaba el sábado, ellos no entraron en el reposo de Dios, que era el Señor Jesucristo, por la desobediencia y no ponerle fe al evangelio. Por tanto, dice, puesto que falta que algunos entren en él, el 6 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entran en él, se refiriéndose también al Señor Jesucristo, no a un día en específico, porque si se le estaba refiriendo a los hebreos, recordándote esto, que los hebreos sí guardaban el Shabbat, pero ¿cómo pues Pablo le está diciendo que algunos no alcanzaban entrar en él? Obvio que no se está refiriendo en un día específico, se nos está refiriendo por lo que podemos ver anteriormente, que se estaba hablando del evangelio, por cuando no escucharon en el evangelio de Jesucristo, no entraron en el reposo que es el Señor Jesucristo. Dice, aquellos quien primero se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de desobediencia. ¿Ok? Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, dice, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces nosotros nos estamos refiriendo que se está hablando del reposo que es el Señor Jesucristo, ¿ok? No refiriendo a un día en específico. Termino aquí, no sé si ya. Sí, tiempo. Y se te va no sé si es a mí o el audio. Pero bueno, no sé si van a seguir. De cualquier manera, Santiago no va a reconocer nunca que Cristo nunca dejó el reposo, porque yo quiero finalizar, porque yo me quiero ausentar. Ya es muy tarde acá en Argentina. Pero sí, antes de irme quiero leer algo. Mira, Jesucristo cuando nombra en Mateo capítulo 19 y le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahí no nombra a Cristo el Shabbat. Acuérdate, el día sábado no lo dice. Lo mismo pasa con el libro de Marcos, lo mismo. O sea, como que Cristo se va a olvidar cuando nombra a él y enumera, mejor dicho, enumera los mandamientos. El hermano adventista se tiene que dar cuenta de eso. Pero bueno, no, si ustedes, no sé si van a seguir, porque yo ya es muy tarde, yo me tengo que ir. Sí, ustedes sigan, si ustedes quieren. Para Oye, que, igual ya es tarde, igual solo. claro, que Constantina no siga porque si están, es como dijo Minor, si están sujetos a un día así, es como estar en una secta. O sea, ya no es Cristo que vive en mí, entonces el sábado. Tengo que estar con el sábado, sujeta al sábado. Bueno, pero yo sí, creo en Jesucristo y pues claro, ahora sí que descansamos. todos los días. Mira, y- Constantina, todos los días Ajá. son de Dios y para Dios. Sí, Todos los días. Así que usted va y adore a Dios todos los días y gloria a Dios todos los días. Y eso del sábado es una mentira adventista. Bueno, bendiciones, hermanos, y hasta otro momento, y yo los tengo que dejar. sí, ándale, igualmente. Un gusto, Que Dios- Constantina, que un gusto. Dios- Ahí que estamos en que contacto. Dios los Gracias, Mayra. bendiga Gracias, a todos. Santiago, y por favor, salí también de la secta adventista. No, Bendiciones.